y hablar de lo que está sucediendo con la Guardia Nacional y el futuro que ve en este sentido. Él fue embajador de México, profesor, actual profesor del TEC de Monterrey, con quien he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones. Miguel, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va, embajador? Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarlo, Jaime. Encantado de estar con usted y con su auditorio. Leo el artículo que escribe para el Heraldo de México de la Guardia Nacional y México. ¿En dónde estamos parados? Y en esto de la discusión que viene, esta propuesta preferente que enviará el Ejecutivo, que tiene que ver con las leyes secundarias. Hace unos minutos escuchábamos a Ricardo Monreal que decía que pues imposible poder establecer una situación con esas condiciones, que un alumno de primer semestre podría decir que esto no puede ocurrir, pero viene el debate fuerte y viene esta intención, Miguel. Pues sí, yo la verdad es que coincido con el senador Ricardo Monreal. Me parece que la iniciativa es de tal envergadura que requeriría una reforma constitucional y no simplemente una modificación a las leyes actuales. Hay que recordar que la Constitución se modificó al inicio de esta administración, precisamente cuando se formó la Guardia Nacional, y ahí quedó establecido que quedaría bajo mando civil. Entonces, me parece que el razonamiento jurídico del senador Ricardo Monreal es impecable. Se necesita una reforma constitucional. Pero más allá de eso, yo creo que en México lo que está ocurriendo en los últimos años es que hay un cambio importante en la relación entre civiles y militares en nuestro país. Que, digamos, desde 1946, los militares regresaron a sus cuarteles cuando Ávila Camacho, el último presidente militar de nuestro país, pues dio paso a un mando civil. Y desde entonces, pues la supremacía de los poderes civiles pues no ha estado en duda en México. En los últimos años, con algunas de las reformas y sobre todo las tareas que el presidente López Obrador le ha dado a los militares, a la Sedena y a la CEMAR, pues yo sí creo que se han alterado esos equilibrios que había entre civiles y militares y se les está dando un papel importante dentro del gobierno, funciones que van mucho más allá de su mandato constitucional, realizando tareas que son pues de esencia obviamente civil. Entonces, no solo es la Guardia Nacional, son muchas otras tareas las que se les han asignado a los militares, quienes, como siempre, digamos, en su forma disciplinada de trabajar, pues han aceptado simplemente las tareas que les ha asignado el presidente de la República, que es el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece que lo que debería de discutirse no solo es la incorporación de la Guardia Nacional como una tercera arma a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya está el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora tendría también Guardia Nacional. Pero sí, claro. Lo que me parece más importante, francamente, es que esa Guardia Nacional quede supeditada a un mando civil en todo el territorio. Esto me parece muy importante. Mira, hay dos modelos aquí, Jaime, solo dos. El de los países democráticos como España, Francia, Italia, que sí ahí hay un mando civil, ¿no? A pesar de que son policías militarizadas, pero exacto. Y sí están, digamos, como en México diríamos, sectorizadas en los ministerios de defensa para su régimen interior, es decir, su organización, rangos, ascensos, organización, disciplina. Esos son los carabineros en Italia o la Guardia Civil en España. Pero responden a los ministerios del interior, es decir, a las autoridades civiles en lo que son sus funciones policiales. Por lo tanto, sí están supeditadas al mando civil. Esto me parece muy importante destacarlo, Jaime. El otro modelo son los países donde los militares gobiernan, que son francamente Pakistán, Egipto, Venezuela o Cuba. No son países democráticos, hay que decirlo con toda claridad. Miguel, en el texto que usted elabora para el Heraldo de México,
habla de esto, de lo que ocurre en España, de lo que ocurre en Francia, de lo que ocurre en Italia. Se ha querido también para socializar esta intención que tiene el gobierno y llevar esta discusión, o que se llevara esta discusión en la Cámara de Diputados, un poco establecer esos modelos, pero no se habla del todo de lo que ocurre en el organigrama, como usted bien lo comenta. Por eso, a mí me parece que tendría que, digamos, no solo discutirse la incorporación o no a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino cómo se va a supeditar todas las Fuerzas Armadas de México a un mando civil en todo el territorio. Esto es lo que me parece más relevante, porque pues queremos seguir siendo, supongo, una democracia vigorosa, una democracia, un régimen constitucional, el que está en nuestra Constitución, y asignar a los militares funciones que no están previstas en la Constitución, pues no me parece la mejor vía. Creo que es importante. Yo no estoy en contra de que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre y cuando se supedite todo el esquema a un mando civil en todo el territorio, como es en los países democráticos. Y hoy veía, y de hecho incluso el presidente de la República destacaba en estos argumentos sobre lo que ocurre en torno a la sociedad, porque él ha dicho que el ejército es una de las instituciones, y sí, tiene razón, de las mejor evaluadas por la propia sociedad. Y hoy destacaba esto que destaca el Universal. ¿Quieren más presencia militar en seguridad? Una encuesta de Buen Día está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. Muy a favor, algo a favor, 80%. Seguramente vio la encuesta, embajador. Muy en contra, algo en contra, 17%. No sabe, 3%. La mayoría de los mexicanos respalda el uso de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad pública. Es la encuesta de Buendía y Márquez que hoy presenta el Universal. Hay datos más interesantes. ¿Qué opinar de esto? Yo coincido, sin duda, según la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI de 2020, las instituciones mejor valoradas por los mexicanos son por mucho las Fuerzas Armadas. Yo también creo que la amenaza del crimen organizado en México ha llegado a tal magnitud que rebasa por mucho las capacidades de las policías locales, estatales del país. Entonces, no estoy en contra de que se recurra a las Fuerzas Armadas y que se cree y que incluso se incorpore a la Guardia Nacional, a Sedena como una tercera arma. Yo en todo eso estoy de acuerdo. Lo que me parece más importante, sin embargo, es que quede un esquema de supeditación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional a las autoridades civiles en todo el territorio. Es decir, que el diseño de la política de seguridad y de las acciones corresponden a mandos civiles, como es en los países democráticos, Francia, España, Italia, que son los ministerios del interior los que diseñan la política de seguridad y la ejecutan con el auxilio de la Guardia Civil o de los carabineros. Yo fui embajador en Italia y le puedo decir, es una policía militarizada. Depende del Ministerio de Defensa para su organización interna, pero depende del Ministerio del Interior para todo lo que son sus actividades de aplicación de la ley. Esto es un punto que parece sutil, no lo es realmente muy importante porque ahí las Fuerzas Armadas se supeditan a los mandos civiles. Sin duda, y ahí lo hemos estado viendo y muchos escritos sobre este tema y seguramente, embajador, se escribirá mucho más una vez que entre ya en discusión esto en el Congreso, una vez que se instale ya el periodo y por supuesto también estemos atendiendo la manera en la cual también la oposición va a estar argumentando los contras o lo que está en esta discusión o lo que puede estar en esta discusión que tiene que ver con la Guardia Nacional, su militarización y que pase el control total a la Secretaría de la Defensa Nacional. Embajador, aprovechando que se encuentra conectado con nosotros Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y profesor también, ex embajador de México y profesor del TEC de Monterrey, Mikhail Gorbachev, hoy muere a los 91 años. ¿Quién fue? ¿Qué significó para la política mundial? ¿Qué significa hoy que muera un personaje con estas características, con Rusia en medio de un conflicto bélico?
¿Qué nos deja Mikhail Gorbachev al mundo? Mire, yo creo que Mikhail Gorbachev es una de las figuras políticas sin duda más importantes y más influyentes de las últimas décadas a nivel mundial. Pero paradójicamente es un hombre muy reconocido en Occidente, lo fue en su momento, Premio Nobel de la Paz en 1990, el hombre que puso fin a la Guerra Fría y al entonces enfrentamiento este-oeste, pero que en la Unión Soviética fue visto como el hombre que perdió a la Unión Soviética, que perdió, digamos, la esfera de influencia que tenía la Unión Soviética. Y si usted va hoy a Rusia y a otros países que formaron parte de la Unión Soviética, no tienen un buen recuerdo de él por esa razón. Si usted va a los mercados populares, que los hay en Moscú, va a encontrar figuras de todos los líderes soviéticos, desde Lenin, Stalin, en fin, todos, excepto uno, por cierto, Nikita Khrushchev, tampoco es reconocido, y todos los demás están incluso enterrados en el Kremlin. Pero Gorbachev no es una figura popular. El propio Putin lo dijo muchas veces, pues la mayor desgracia de la Unión del siglo XX fue que se deshiciera la Unión Soviética. Entonces, en Rusia no es reconocido. Yo le quiero decir algo que me consta porque me pasó a nivel personal. Yo conocí a Gorbachev en Japón, yo fui embajador en Japón. Mire. Y fue a dar una conferencia y ahí me consta que reclamó la actitud de los países occidentales que no estaban manteniendo, digamos, el acuerdo verbal. No fue un acuerdo, no fue un tratado de que la OTAN no se expandiría hacia Rusia. Él dijo, no lo están respetando y eso no está bien. A Rusia eso le incomoda que estén incorporando a los países de Europa Oriental a la OTAN. Entonces sí le preocupaba ese tema y ahora con Ucrania pues vemos cuáles son las consecuencias. Y el impulsor de esto que conocimos en Occidente como la perestroika, ¿no? Que no fue otra cosa que una serie de reformas, cambios estructurales en un estado que la Guerra Fría lo dejó pues prácticamente en los huesos, permíteme utilizar el término, y de ahí pues era un cambio necesario, ¿no? El sistema económico de planificación central, ¿no? Vieron cómo hacer esta transformación económica. Y luego lo hizo junto al glasnost, como se decía. El glasnost era pues, la tolerancia política, y eso hizo básicamente que el ala dura del Partido Comunista pues un día intentara darle golpe de Estado y que otros pues más bien lo defendieran, pero él ya estaba liquidado. Y por eso las élites rusas fueron tan ricas y hoy las conocemos, y hoy las vemos así como estos personajes, los dueños de los gasoductos y estas empresas, porque también existió esa manera desordenada de poder privatizar o potencializar la economía que quedó pues prácticamente devastada. Bueno, se privatizó, pero ya no fue con Gorbachev en gran escala. Fue con Boris. Con su sucesor, con Yeltsin. Boris Yeltsin. Y entonces surge lo que se llamó entonces en Rusia los oligarcas, que pues literalmente se repartieron los grandes sectores de la economía soviética. Pero note usted una cosa, que son sectores productores de materias primas, sobre todo energía, gas, petróleo, carbón, etcétera. Exacto. Pero no son, digamos, los productos de la industria soviética o rusa no son competitivos en el mercado internacional. No hemos visto computadoras rusas. No. Sí, o el conocimiento, las tecnologías de la información. Eso no fue, ¿no? No son líderes en inteligencia artificial, teniendo a los mejores matemáticos del mundo, ¿eh? Entonces, digamos, la economía rusa hoy, pues es el tamaño de la economía de España, ¿eh? No es mucho más grande. Sí. ¿No? Entonces, y obviamente está muy, muy por abajo de la economía de las grandes potencias occidentales o de Japón o no digamos de China. China lo que hace es que sí liberaliza la economía, pero no la política. Exactamente. Hubo partido único sigue estando, ¿no? Exitosa, pero sin glasnost. Entonces, y China, bueno, pues ahí soy la gran potencia económica y tecnológica que compite con Estados Unidos, sin duda. Pues no quería dejar pasar este momento, embajador, y qué gusto poder platicar con usted, Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, y bueno, pues es embajador, se queda siempre con este rango, y hoy actual
profesor del TEC de Monterrey. Fuerte abrazo, cuídese mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Gusto estar con su auditorio. Hasta pronto. Gracias. Qué interesante, ¿eh? Sin duda, dos vertientes, ¿eh? De un mismo, bueno, de un tema diferente, lo que tiene que ver la Guardia Nacional con el texto del embajador en el Heraldo de México y